actividades controles relevantes para la auditoría. Dice que el auditor obtendrá conocimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría, que serán aquellas que a su juicio es necesario conocer para valorar los riesgos de corrección material en las afirmaciones y para diseñar los procedimientos de auditoría posteriores. Aquí vuelve a dejar muy claro que las actividades de control que va a conocer el auditor es para valorar los riesgos de corrección material en las afirmaciones y para diseñar los procedimientos de auditoría posteriores que respondan a los riesgos valorados. En el caso de ustedes, las actividades de control, ustedes como directores, lo que tienen que verificar son las actividades de control con el fin de mitigar sus riesgos relevantes. Entonces, vea que el objetivo, desde el punto donde se vea, es diferente. El auditor es para ver qué procedimientos debe aplicar y en el caso de ustedes, para ver si sus riesgos están siendo mitigados. Antes decíamos que es muy importante que existan controles, que estén bien diseñados, que estén implementados, pero que además se le dé seguimiento a los controles. Entonces, ustedes en sus compañías es muy importante y en la NIA hace referencia a entidades pequeñas. Es muy importante que en las compañías se tenga una función de auditoría interna, ¿verdad? Y no solo que se tenga una auditoría interna, sino ver qué seguimiento se le da a los hallazgos de la auditoría. Porque también se puede tener una auditoría formal, una auditoría interna, pero las recomendaciones de la auditoría no se siguen, no se le tiene importancia al auditor, el auditor está en una posición de autorización donde no puede recomendar, entonces hay que ver no solo que se tenga auditoría, sino cómo se da, ¿verdad? Entonces, en este caso, es muy importante que ustedes tengan claro esa función de auditoría y cómo ustedes van a asegurarse que los controles apliquen. Ustedes como directores tienen que asegurarse que esos controles están aplicando. No necesariamente tienen ustedes que ir a revisar que estén aplicando, ya eso queda a criterio de ustedes si quieren hacer una muestra de los controles más relevantes o pedir un informe a la auditoría y ver si se están cumpliendo o dar ese seguimiento. Si tienen auditoría, pueden hacer ese proceso. Más adelante se va a ver que en entidades pequeñas, eh, algunos de ustedes podrán estar en una entidad donde es pequeña, entonces ustedes tienen que involucrarse más, ¿verdad? Entonces ahí, si la entidad es muy pequeña, dependiendo del presupuesto que tenga, ustedes sí van a tener que involucrarse más en el seguimiento de los controles. Entonces, con con mayor razón es importante que ustedes entiendan cuáles son sus riesgos relevantes y controles relevantes. Si ustedes el día de mañana están en una empresa pequeña donde ustedes tienen que cumplir, además de la función de dirección, verificar el cumplimiento de los controles, la identificación de riesgos y cumplimiento de controles, entonces se hace aún más importante que ustedes sepan identificar cuáles son los riesgos relevantes, ¿verdad? Una compañía no puede generar dos cosas, no puede generar tantos controles que se amarre a sí misma, que sean tantos los controles, que sea un amarre para sí mismo y que dediquen todo el tiempo a verificar controles y aplicar controles y no dediquen tiempo a su negocio como tal. Entonces, es importante que los controles sean los necesarios, que estén centrados en los riesgos principales y que también el seguimiento sea, pues obviamente, a esos controles principales. Esto es un poco lo que habíamos dicho, cuáles son los procedimientos que hace el auditor, que es el conocimiento del entorno. Eh, Esto es muy importante, dice que valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de modo generalizado con los estados financieros en su conjunto y si pueden afectar a muchas afirmaciones. Entonces, lo que acaba de decirles es muy importante con esto. Hay riesgos que pueden ser específicos para una cuenta o para una área, pero hay otros riesgos que pueden afectar muchas áreas y que afectan a todos los estados financieros. Estos riesgos son relevantes, ¿por qué? Porque afectan más de una área, afectan muchas áreas y por lo tanto ustedes como directores deberían tener controles sobre esos riesgos relevantes. ¿Cuál es un riesgo que podría afectar a los estados financieros como un todo? Por ejemplo, el hecho de que haya colusión, de que dos personas se pongan de acuerdo para hacer fraude o, bueno, ahí sería fraude, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes son los directores de una compañía donde el contador el contador y el gerente financiero o el contador y el DTI se ponen de acuerdo para, para hacer fraude. A ustedes como directores lo dejan manos arriba porque es muy difícil
identificar y pues por supuesto, si ellos se pusieron de acuerdo, el riesgo no va a afectar una cuenta en específica, sino que va a afectar todas las cuentas del estado financiero y en el caso de los activos de ustedes como empresa podrían afectar mucho. Entonces vea que esto que les estoy diciendo también es muy importante para ustedes. El día de mañana ustedes como cabeza, como directores de una empresa, si algo pasa en esa empresa, a los primeros que van a despellejar son ustedes. Entonces es muy importante, aquí se dice todavía más importante, ustedes identificar cuáles son los riesgos que más le pueden afectar. Y por ejemplo, el riesgo de que haya una colusión, que haya ese riesgo de que ustedes, que su contador y la persona de TI se pongan de acuerdo para hacer un fraude, es muy alto. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden defender ahí? Bueno, ustedes deberían tener controles relevantes que puedan mitigar ese riesgo. ¿Cuál sería un control importante? Pues obviamente, eh, uno sería a la hora de contratar a las personas, verificar que la contratación de personas lleve un proceso estricto, ¿verdad? Donde se verifique sus atestados, que se verifiquen la hoja de delincuencia. También el tema de segregación de funciones, ¿verdad? No dar mucho poder al contador y al DTI juntos, sino que deberían haber varias personas involucradas, ¿verdad? La segregación de funciones es muy importante porque entre más personas haya involucradas en un proceso, es más difícil que se pongan de acuerdo. Si ustedes le dan todo el poder, por ejemplo, a su contador, de que haga de todo, él solo puede hacer fraude y ustedes no se van a dar cuenta. En cambio, si en su proceso involucran, por ejemplo, a que tiene que ser, ciertos procesos tienen que ser autorizados por el DTI, otros procesos tienen que ser autorizados por la tesorería, otros tienen que ser autorizados por el agente financiero. Entre más personas haya involucradas, pues es más difícil que se pongan de acuerdo entre ellos y por lo tanto es menos riesgoso que haya colusión. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de que le decía que la empresa es muy pequeña y que la segregación de funciones no se puede dar, porque es una empresa donde una persona tiene que hacer de todo? Bueno, ahí debería también, entonces, identificarse cuáles son los controles para identificar ese riesgo de segregación de funciones. Ya ustedes como directores tendrían que meterse un poco más en la valoración de controles y definir sus controles ya más personalizados. Ok, si yo lo único que tengo es un contador y ese contador hace todo, entonces ustedes deberían definir ciertos reportes que le pasen mensualmente o ciertas cosas que le permitan controlar ese riesgo de que el computador haga algo importante. No sé si hasta aquí tienen alguna observación, porque vea que esto sí es muy importante para ustedes. O sea, el día de mañana ustedes como directores, esto le puede pasar. Entonces, ahí les estoy tratando de dar unas pistas, pero obviamente esto no es un curso de control interno completos, pero si ustedes deberían, como decir, bueno, a futuro, yo siendo director, ¿qué controles podría pasar? Porque uno a veces todo dice, a mí no me va a pasar, pero ¿qué pasa si el día de mañana ustedes como directores les toca un contador que no es muy honesto, que digamos, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan claro cómo poder utilizar el control como una herramienta para protegerse ustedes y proteger la compañía. ¿Comentarios hasta acá? Está muy claro, profe. Ok. Ok, también hay que identificar aquellos riesgos para los cuales los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente. Este era el caso que le estaba diciendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo que voy a hacer es un procedimiento sobre ingresos? ¿Ok? Y resulta ser que sobre ingresos, el procedimiento normal que uno debería hacer sobre ingresos es revisar la facturación y verificar que las facturas se cobraron. Pero, ¿qué sabemos? Si de antemano ya sabemos que el contador o que se dio a que hay sospechas de que el contador está manipulando la cifra de los ingresos, yo ya no puedo confiar solamente en que las facturas esté, porque probablemente el contador va a tener todas sus facturas bien hechas, va a tener todo, pero puede ser que el riesgo esté por otro lado, que esté manipulando los ingresos de otra manera. Entonces yo ahí no puedo confiarme solamente en que exista una factura, porque el contador puede hacer las facturas y puede ser que a los 3 meses o 4 meses, dependiendo, él destruya las facturas y las reverse en el sistema. Entonces, a veces no solo revisar las facturas es una fuente, ¿verdad? Tendría que ver si yo, por ejemplo, sé que el contador tiene ya un historial o hay más bien un historial de que hay dudas sobre su trabajo, yo debería aplicar algunos otros procedimientos, algunos de control o algunas revisiones
Por ejemplo, qué hizo el auditor o cómo realizó el auditor los ingresos, qué tipo de controles habrían sobre los ingresos y otras cosas que me digan que efectivamente los ingresos están bien. Y no solamente confiarme en las pruebas sustantivas, sino aplicar otras pruebas. Lo que decíamos, ¿verdad? Que obviamente la documentación, en eh, la documentación del riesgo, vea que aquí yo les había conversado un poco de qué pasa, que yo siempre me ponía en el papel de que uno como auditor podía salir en televisión, que si algo pasa en una empresa, al primero que van a decir es qué pasó con el auditor, dónde estaba el auditor externo, pero eso también les puede pasar a ustedes. Les decía, si algo pasa en las empresas que ustedes son directores, también pues obviamente van a cuestionar cuál fue el trabajo que ustedes hicieron. Entonces aquí es muy importante la documentación, que son que ustedes dejen documentado que efectivamente ustedes tienen discusiones con su equipo, ¿verdad? Aquí está desde el punto de vista del auditor, que el auditor dice, sí, efectivamente yo tuve reuniones con mi equipo, analizamos los principales riesgos y determinamos cuáles fueron las pruebas para poder mitigar esos riesgos. Bueno, ustedes como directores, era lo que les decía, también deberían tener sus reuniones con su personal, los encargados de cada área y por supuesto con las personas de aplicar, las personas encargadas de aplicar los controles. Dice que los elementos claves del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y su entorno, detallados en el apartado 11, así como cada uno de los componentes de control interno enumerados en el párrafo 1424, que fue los que vimos antes, las fuentes de información de que provienen dicho conocimiento y los procedimientos de evaluación de riesgos aplicados, los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, identificando y valorando de conformidad con lo requerido en los párrafos 25, y los riesgos identificados, así como los controles relacionados. Entonces, vean que en caso de colusión, ustedes como directores, pues no hay mucho que hacer, pero ustedes sí deberían poder dejar documentado esto, que ustedes tenían un proceso claro de riesgos, que tenían controles aplicados, que se aplicaron por identificar los riesgos, no solo los riesgos de su negocio, sino también los riesgos de fraude, ¿verdad? Que ustedes fueran conscientes de eso, que aplicaron todos los procedimientos, como dije antes, tenían un código de ética, hicieron un análisis del personal que ingresaba, le hacían estudios de hoja de delincuencia, en los controles habían segregación de funciones, es decir, que ustedes sí hicieron todo lo que estuviera a su alcance para evitar que se diera un fraude o que cualquier otro que se materializara cualquier otro riesgo a nivel de negocio, ¿verdad? Entonces es importante que ante un eventual de que se materializa cualquiera de los riesgos, que ustedes puedan demostrar como directores que ustedes habían tomado las medidas. Pues que obviamente alguna medida no fue suficiente, pero que si ustedes tenían medidas y que habían considerado el tema de riesgo y controles, y eso les podría ayudar mucho ante una situación que los podría dejar no solo pues afectados personalmente, sino también legalmente. Aquí nada más hacerles referencias que hay una NIA, que es la 240, que incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre los procedimientos de evaluación de riesgo y actividades relacionadas para obtener información con el fin de identificar los riesgos de incorrección material debido a fraude. Esta NIA 240 hace específicamente los procedimientos que se deben hacer de fraude. Entonces, también ayuda mucho la NIA 240, si bien da procedimientos que debe hacer el auditor, también ustedes como directores les ayuda mucho a realizar ciertos procedimientos específicos para mitigar el riesgo de fraude. Esto ya lo hemos visto, que es un poco, pues obviamente las indagaciones del personal, que era lo que les decía, ese acercamiento le da una idea al auditor de qué procesos, de cómo está el control interno, de qué tan comprometida está el gobierno y la administración con su control interno y por tanto cuál es la fortaleza del control interno. Ya hablamos un poco de los procedimientos analíticos, de cómo podían ayudar, de cuál era el análisis que ustedes podían hacer a nivel de procedimientos analíticos. Aquí detalla un poco más el tema de observación e inspección, que puede ser, yo puedo observar o inspeccionar las operaciones de la entidad, puedo verificar documentos que no son solamente facturas, sino también puedo ver planes, estrategias de negocios, registros y manuales de control interno. También puedo ver informes preparados por la dirección, que era lo que decía, ver un análisis, por ejemplo, un análisis trimestral, donde ustedes documentan que efectivamente las variaciones o que los estados financieros se están comportando
de acuerdo a un presupuesto ya establecido y autorizado por la junta directiva. Entonces, que las variaciones son de su conocimiento y que eso es razonable con lo autorizado por la junta directiva. Esto es un poco también a la discusión que debe ser, al involucramiento que tiene que hacer el auditor con respecto a su equipo, que decía que desde el punto de vista de ustedes como directores es importante la reunión que ustedes puedan tener con los dueños de cada proceso, llámese el proceso de ingresos, llámese el proceso de ventas, pero también muy importante con las personas, la reunión que ustedes puedan tener con los dueños de los controles. Por ejemplo, la persona que está encargada de hacer las conciliaciones bancarias, la persona que está encargada, por ejemplo, de recibir la mercadería, de verificar que todo lo que se compró la compañía está ingresando, y las personas que están encargadas de verificar que no extraigan activos de la compañía, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes como directores tengan conocimiento y, repito, deberían tener conocimiento de los controles relevantes. No pueden ustedes dedicarse a revisar todos los controles, sino que debería tener alguien que se lo revise y ustedes asegurarse que los controles relevantes sí están funcionando. Profe, ¿Sí? una pregunta, es que vieras que, bueno, yo tengo esta NIA impresa. Ajá. Y, digamos, estoy siguiéndolo a usted con esa NIA, pero viene como diferente, no sé si es que hay varias versiones o algo así. No deberían haber varias versiones y esta es la que yo bajo de cátedra. Y no, por lo menos esta no ha habido ninguna actualización. Tal vez páseme la que usted tiene para ver por qué está diferente, pero no debería ser diferente. La mayoría de los puntos están iguales, pero estos últimos sí dicen algo totalmente diferente. Tal vez nada Entonces, más digamos, pase. dice que es la NIA 315 revisada, dice entre paréntesis. Entonces, no sé. Igual me la puede compartir para ver cuál es la versión, porque de hecho yo la que bajo es la que está en cátedra. Yo la niña que tengo es la que cátedra pone en la página, que es la última, la más reciente. Entonces nada más déjeme verificar para ver qué cambio pudo haber o por qué la suya es diferente a la que yo tengo. Bueno, profe, ahora lo revisamos. Más bien, gracias. Vean este párrafo. Dice, un riesgo de negocio puede tener una consecuencia inmediata sobre el riesgo de incorrección material para tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar en las afirmaciones o en los estados financieros. Por ejemplo, el riesgo de negocio originado por una reducción de la clientela puede incrementar el riesgo de incorrección material ligada a la valoración de las cuentas por cobrar. Sin embargo, ese mismo riesgo, especialmente si se combina con un empeoramiento de la situación económica, puede tener también una consecuencia a más largo plazo que el auditor tiene en su cuenta al valorar la idoneidad de la hipótesis de una empresa en funcionamiento. En consecuencia, al considerarse un riesgo de negocio puede originar un riesgo de incorrección material, es una cuestión que se valora teniendo en cuenta las circunstancias de la entidad. Entonces, eso es lo que dice es eso, que debemos analizar el riesgo como un todo. Vea que aquí el riesgo inicial es una reducción de la clientela, ¿ok? Entonces, ¿qué tan importante puede ser la reducción de la clientela? Bueno, resulta ser que si la clientela disminuye, ustedes no van a tener, o su empresa no va a tener a quién venderles. Y ya no sería solo un tema de recuperabilidad de las cuentas por cobrar, sino que también podría llevar al traste de su negocio. Lo que se llama negocio en marcha es el supuesto de que la compañía va a poder seguir funcionando, pero si la compañía pierde sus clientes, no puede funcionar y ya esto sería un problema grave, ¿verdad? Entonces lo que dice es que lo que hay que analizar precisamente es eso, los riesgos, cuál podría ser lo que dijimos antes, la probabilidad y el impacto. Entonces, ¿cuál sería el impacto de un riesgo? Que a primeras podría parecer de no, perdí 5 clientes, 10 clientes, pero eso podría ser un efecto dominó. Y para poder analizarlos, ese efecto dominó, deberíamos conocer todo el ambiente en el que se está desarrollando la empresa. Vea que también les decía un poco que es importante, yo aquí a lo que hago referencia son los párrafos que son más importantes de explicar, pero es importante que ustedes den una leída completa. Aquí, otro párrafo importante es este. Ejemplos de información generada internamente
automatizada por la dirección para la medición y revisión de la evolución financiera y que el auditor puede tomar en cuenta son entre otros. Entonces, lo que les decía antes, es muy importante el presupuesto, pronósticos, análisis de desviaciones, información por segmentos, así como informes de resultados por divisiones, departamentos u otros niveles. Esto es muy importante porque el presupuesto, cuando hay un presupuesto y cuando hay pronósticos, normalmente los presupuestos y los pronósticos son aprobados por junta directiva. En empresas formales, anualmente se hace un presupuesto y se hacen pronósticos. Entonces van a decir, ok, las ventas para el año van a ser tanto, los costos van a ser tanto, ¿verdad? Entonces todo está debidamente pronosticado y es toda una estrategia que hace la gerencia general con su equipo y que se lo presenta a junta directiva. Entonces, quiere decir que esos pronósticos ya están valorados por la alta dirección y también por el gobierno, ¿verdad? Entonces, es una herramienta muy importante porque los presupuestos ya están revisados. Entonces, de igual manera, se hace muy importante que los estados financieros sean muy razonables con ese presupuesto y que se le dé seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, que decíamos antes, una variación importante en ingresos, habría que ver si esa variación se da con la estrategia que tiene la empresa y con el presupuesto que ya está aprobado por junta directiva. Ya eso me da una seguridad que efectivamente se está comportando, ¿verdad? Que se le está dando un seguimiento, que la junta directiva, que la alta dirección es consciente de cómo se está comportando sus estados financieros y que le da un seguimiento que el comportamiento de los estados financieros es razonable con el presupuesto, con la estrategia que se estableció a inicio de año. Entonces, por supuesto, que a ustedes como directores y al auditor como auditor, se le haga muy interesante que exista un presupuesto y que se le dé un seguimiento al presupuesto de acuerdo con los estados financieros y, por ejemplo, las partidas de ingresos, ¿verdad? Normalmente el presupuesto incluye cuáles van a ser sus ingresos, cuáles van a ser sus costos y eso da, digamos, que un estudio, un control muy importante porque viene desde la alta gerencia. Aquí se mencionan algunas limitaciones del control interno, pues obviamente la principal limitación del control interno es que es aplicado por personas, ¿verdad? Y que pues obviamente hay un riesgo, un, un riesgo asociado a la aplicación del control. Dice, el control interno, por muy eficaz que sea, solo puede proporcionar a la entidad una seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos de información financiera. La probabilidad de que se cumplan se ve afectada por las limitaciones inherentes al control interno. Estas incluyen el hecho de que los juicios humanos a la hora de tomar decisiones pueden ser erróneos y de que el control interno puede dejar de funcionar debido al error humano. Por ejemplo, puede haber un error en el diseño o en el cambio del control interno. Del mismo modo, el funcionamiento del control interno puede no ser eficaz como sucede en casos de la información producida para los fines de control interno, por ejemplo, un informe de excepciones. Entonces, aquí también se hace muy importante el seguimiento de los errores cometidos en las diferentes áreas de la compañía, ¿verdad? Si han habido muchos errores, significa que el control no es adecuado y que por lo tanto ese control debería revisarse. En cambio, si han habido situaciones y que han sido debidamente identificadas por los controles, eso nos da seguridad de que el control se aplica y que está correctamente diseñado. Esto de las consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión ya lo habíamos conversado y que significa que pues obviamente ya ustedes ahí como directores tendrán que meterse más, que eso tiene una fortaleza. La fortaleza es de que el director está más metido en los procesos, conoce más, pero el riesgo que tiene es que hacer menos segregación, si una persona de la empresa decide hacer un fraude, pues tiene mucho poder, ¿verdad? Entonces hay más riesgo de que lo cometa. Entonces, si bien ustedes están más metidos, ¿verdad? En el tema de controles, podría ser de que ustedes tengan que tener mucha confianza sobre su contador y que si el contador, al no tener muchas agregaciones, se le ocurre hacer fraude, el fraude tiene todo el poder porque él es el que hace probablemente las conciliaciones, es el que las revisa, no hay un auditor, no hay un gerente financiero que se las revise, entonces ese riesgo sería mayor. Si bien por un lado en las empresas pequeñas el director se mete más, existe ese riesgo, por ejemplo, que el contador tiene muchas responsabilidades y también tiene muchas posibilidades de hacer fraude. Este párrafo es muy importante de los controles, saber identificar los controles, los manuales de los automatizados. Normalmente los controles automatizados son los más seguros porque un control automatizado ya está debidamente implementado en
está debidamente implementado en un sistema y hay menor riesgo de que sea un error manual o un error humano. Entonces, el tema es que, por ejemplo, en un sistema ya está parametrizado, entonces te va a hacer el mismo cálculo de la misma manera. Entonces, hay menor riesgo que haya un error humano, pero también tiene un inconveniente, que si se genera un error en la parametrización de ese sistema, te va a generar un montón de errores consecutivos, ¿verdad? Entonces, ahí se hace muy importante los controles que estén sobre los sistemas automatizados y verificar qué cantidad de transacciones se hacen de manera manual o automatizadas en la empresa. Ahí habla un poco del TI, ¿verdad? Creo que estamos hablando de la automatización de los controles. Eh, y aquí está en el párrafo de que les decía cómo ustedes pueden determinar cuando un control es relevante o cuando un riesgo es relevante. Dice, los factores relevantes para el auditor al iniciarse un control de manera individual o una combinación con otros es relevante para la auditoría puede incluir cuestiones como las siguientes. Y esto, pues obviamente ustedes como directores también lo pueden aplicar. La importancia relativa, que lo que estábamos diciendo, qué tan importante es esa cuenta, la significatividad del riesgo relacionado, la dimensión de la entidad, la naturaleza de negocios de la entidad. Esto es lo que decíamos al inicio, no es lo mismo una empresa de servicios que lo que vende son pantalones a una empresa que se dedique a cotizar en bolsa, ¿verdad? Donde la complejidad del negocio es muy diferente. Los requerimientos normativos aplicables, ¿verdad? Haber mayor requerimientos normativos, pues puede ser que la compañía esté más controlada. Después de acá, para terminar, está el tema de las compañías públicas, que lo que dice es que las compañías públicas, pues obviamente al estar expuestas al ojo de mucha gente, pues obviamente los controles deberían revisarse con mayor detalle. Si ustedes el día de mañana son directores de una compañía pública, pues obviamente sus controles tienen que ser más fuertes. Y tal vez ahí es muy repetitivo, los párrafos siguientes son muy repetitivos con respecto a lo del control. Ahí es viene un poco más detallado el tema de los controles, los componentes de coso, viene más detallado, pero para terminar quisiera mostrarles algo que viene acá, este párrafo. Dice que las condiciones y hechos que pudieran indicar la existencia de riesgos de incorrección material. Entonces, vea que aquí ya les dice a ustedes, al auditor o a ustedes como directores, qué deberían enfocarse o qué deberían revisar para saber si hay incorrecciones materiales. Entonces, por ejemplo, operaciones en regiones económicamente inestables, por ejemplo, en países con significativa devaluación de la moneda o con economías muy inflacionistas, pues obviamente, al ser muy inestable la economía, pues obviamente los estados financieros y sus objetivos también van a ser inestables. Entonces eso tiene un riesgo. Lo que hoy funciona, mañana podría ser que no. Ahí dice uno por uno, pero no vamos a leer todos, sí saber que ahí al final lo dicen. Por ejemplo, la incongruencia entre la estrategia de TI de la entidad y su estrategia de negocio. Por ejemplo, ¿qué pasa si es una entidad muy grande, muy fuerte, pero su estrategia pero el sistema de TI que tiene es de una pulpería, ¿verdad? Una empresa muy grande con una gran cantidad de transacciones, pero su sistema de TI es muy malo. Entonces hay mayor error de, primero, que se hace atrasos en las transacciones, se tiene que hacer cosas manual, se tiene que hacer mayor cantidad, una persona probablemente va a tener que asumir mayor cantidad de manuales y por lo tanto hay mayor posibilidad de error. Entonces es importante también ver el tamaño de la empresa con respecto a la estrategia de TI que tiene. Incorrecciones anteriores, historial de errores o un elevado número de ajustes de cierre. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una cuenta que ha tenido errores en los años anteriores, si ha tenido muchos errores, es muy probable que se sigan repitiendo. Por ejemplo, en la cuenta de costos, el registro del costo ha venido siendo incorrecto en los últimos años. Entonces, si en los últimos años ha sido incorrecto, es muy probable que en el siguiente, en el año actual también no sea. Aplicación de nuevos pronunciamientos contables. Obviamente, la aplicación de nuevos pronunciamientos contables tiene dos temas. Uno, que el contador los omita de todo y no los esté aplicando, o que por ser nuevo no los entienda muy bien, entonces no sepa aplicar muy bien el pronunciamiento contable. Aquí lo que requiere es, lo que decíamos al inicio, el compromiso de la entidad
con el control y por un compromiso de la entidad con el control sería tener su personal debidamente capacitado. Entonces, cuando salga un nuevo pronunciamiento contable, sería responsabilidad de ustedes mandar al contador a que lleve un cursito sobre ese nuevo procedimiento. Hechos o transacciones que implican una incertidumbre significativa de medición, incluidas las estimaciones contables. Eso también, las estimaciones contables llevan un alto juicio de la administración. Entonces, el juicio tiene que estar muy bien documentado. Y por supuesto que la persona que va a aplicar el juicio de igual manera tiene que conocer, porque si no conoce y no está documentado, podría ser que incurra en un error a la hora de registrar esa estimación. Eso sería esta NIA, la 315. No sé si tienen comentarios hasta acá. A mí me parece que es muy de provecho. Como ven, es bastante extensa. Esta NIA es bastante extensa y sería importante que ustedes le den una repasadita. Pero sí me gustaría, por lo menos, que una persona me diga qué importante ve esta NIA y que a mí me parece que es muy importante para ustedes como directores porque dice muchos temas de controles. No sé si alguien tiene un comentario a nivel de cierres para esta NIA. ¿Qué les pareció esta NIA y si les ayuda desde el punto de vista a ustedes como directores? Tal vez alguien del grupo 2. ¿Qué dice Freddy Bogantes? Profe, tal vez siento que le abre un poco a uno más la visión acerca de los aspectos que uno ve desde el punto de vista de gerente, a como hay otros ciertos puntos que uno tiene que ver como un auditor, porque tal Correcto. vez los puntos que son relevantes para uno no son para el otro, Ok, perfecto. por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, también yo me imagino que yo esperaría que cuando estaba diciendo que ustedes iban a ser directores de una empresa pequeña o grande, que ustedes tengan esa visualización, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uno a veces quisiera que todo sea perfecto, que el lugar donde uno llega, usted pueda como tener todas las herramientas. Habrá empresas, puede ser que ustedes lleguen a ser director de una empresa muy grande o puede ser que tengan que iniciar con una muy pequeñita, ¿verdad? Entonces, el grado de involucramiento de ustedes va a ser muy diferente en una pequeña que en una grande. En una grande ustedes puede ser que tengan más disposición de herramientas, más segregación de funciones, más gente que le ayuden al tema de controles y que inclusive haya personas asignadas estrictamente al control. Pero en una pequeña ustedes van a tener que meterse más, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante ustedes pueden identificar todo lo que sea relevante a nivel de riesgo y a nivel de controles. Si no hay observaciones, pasamos a revisar la actividad sincrónica, la 210, y con eso estaríamos terminando. No sé si hay alguna consulta, alguna observación con esta NIA. No, profe, todo súper bien. Ok. Entonces, si quieren, dame un momentito. Esta actividad sincrónica, la 210, tenía nada más 3 ejercicios, entonces vamos a hacer el grupo 1, el 2 y el 3, y para la próxima empezaríamos con el 4 y el 5. Entonces, ahí le voy a aplicar la actividad sincrónica y entonces el grupo 1 me dice la 1 y qué fue lo que ustedes respondieron. Ahí ya pueden ver la actividad sincrónica. Sí, profe. Profe. Ok, entonces el grupo 1 me dice, la lee y me dice qué dijeron ustedes. Ok, profe. Bueno, el enunciado dice, la empresa comercial La Nacional S.A., compañía distribuidora al detalle, es la primera vez que contrata los servicios de auditoría para los estados financieros al 31 de diciembre del 2021, porque es requerido por el banco que le va a otorgar un crédito para expansión de sus operaciones. La firma auditora inició la visita preliminar en el mes de junio del 2021. El 15 de agosto del 2021, el gerente general le indicó a la firma auditora que debido a que no quería que se revisaran las cuentas por pagar comerciales que representan un 30% de los activos totales de la entidad,
ha decidido solicitar que en sustitución del servicio de auditoría se le brinde un servicio de revisión limitada de estados financieros. Ante esta situación, el socio del encargo cambia el servicio sin ningún tipo de análisis de conformidad con la NIA 210. Actúa o no de forma adecuada el socio de la firma auditora. Nosotros concluimos que no, que el socio no actúa de forma adecuada, porque de acuerdo con la normativa, o sea, con la NIA 210, cuando se le solicita a un auditor una sustitución del servicio de auditoría por un encargo de menor grado de seguridad, este debe analizar si existe una justificación razonable para proceder con el encargo de servicio. En el presente caso, el gerente general solicita el cambio en el servicio, al parecer para evitar un informe de auditoría con salvedades. En efecto, la NIA 210 en el inciso A31 indica que en un caso como este no se consigue como un motivo razonable para modificar el encargo de auditoría. Perfecto. No sé si alguien tiene algo más que agregar, pero esa es la respuesta perfecta. Vamos a ver. Ahí la NIA dice, ¿verdad? Que el cambio no se puede hacer porque sí y además que tiene que quedar documentado. Cuando se va a hacer un cambio, ya sea auditor o del alcance, debe quedar debidamente documentado. Y el auditor no debería aceptarlo y en caso de que se tenga que dar, debería dejar documentado por qué se está dando y verificar si la normativa le exige que tenga que ser informado a alguna entidad reguladora. Muchas gracias, está bastante bien. El número 2. El número 2. El grupo 2. Profe, bueno, si quieres la leo yo. Ajá. Dice, la firma RPC y Asociados fue contratada nuevamente para realizar la auditoría de estados financieros el 31 de diciembre del 2021 de la compañía ABC Desarrolladores S.A. Considerando que la firma auditora ha brindado a la compañía el servicio de auditoría por 8 años consecutivos, el socio de dicha firma ha decidido no firmar una nueva carta con los términos de encargo. Debe mencionarse que durante el año 2021, la compañía vendió el 60% de su capital accionario a otra compañía dedicada al mismo negocio. Y como parte de sus decisiones, los nuevos accionistas han designado a un nuevo gerente para lograr dirigir la compañía con una estrategia que sea consiguiente con su visión de negocios. Entonces, ¿actúa o no de forma adecuada el socio de la firma auditora? Bueno, en este caso la respuesta de nuestro grupo fue que no actúa de forma adecuada, porque según la NIA, pues, si bien es cierto, el auditor puede decidir no remitir una nueva carta de encargo, en el caso de que sea recurrente. Sin embargo, en este caso, debe primero revisar y analizar los términos. Si los términos de la carta de encargo siguen siendo los mismos y tomar en consideración factores como cambios significativos en la propiedad y cambios recientes en la alta dirección, los cuales representan elementos importantes para emitir una nueva carta de encargo. Perfectamente, perfecto. Aquí nada más, creo que no hay mucho que adicionar, su respuesta está bastante bien. El tema es, bueno, lo primero es que habría que ver la carta de encargo, aunque hubiese estado por 8 años, la carta de encargo tiene que haber estado por los 8 años, ¿verdad? O por 5, digamos, si una compañía te hace una carta de encargo por 5 años que dice voy a auditarlo del 2000 a 2020 al 2025, ok, ya usted ya tiene la carta de encargo del 2025, entonces no necesariamente tiene que hacer una carta de cada año, pero no porque tenga una carta del 2020 al 2025 va a decir que en el 2026 si lo vuelven a contratar no la va a hacer, y ahí tiene que hacerla porque su carta de contratación es del 2020 al 2025. Entonces, si lo contratan nuevamente para el 2026, aunque las cosas no cambien, usted tiene que hacer una nueva carta porque la carta de contratación está diciendo que su responsabilidad es del 2020 al 2025. Entonces, si usted lo contrata en el 2026, tiene que hacer una nueva carta porque la carta no tiene el alcance hasta el 2026. Ahora, como usted muy bien lo dijo, puede ser que la carta, usted tenga una carta del 2020 al 2025, pero el 2024, vamos a ver, si usted hace la auditoría del 2024, ya en la carta está considerado
está considerado la carta de contratación. Entonces usted no debería hacer una carta de contratación, pero sí debería verificar si hubieron cambios importantes. Entonces, vea que en este caso, a pesar de que la carta contempla del 2020 al 2025, no debe hacer una carta excepto de que hayan cambios importantes. Usted, entonces, el socio debería verificar si hay cambios importantes. En resumen, si el periodo es un periodo nuevo que no tiene una carta de contratación, tiene que hacerla sí o sí. Si el periodo ya está contemplado en la carta de contratación, no la hace, pero sí debe hacer un análisis verificando que no hubieron condiciones importantes. ¿Cuáles condiciones podrían ser un cambio en este caso? Como lo dijo ahí, hay un nuevo gerente o en el caso de que haya nuevas normativas. Entonces la carta de consideración debería ser por lo menos un adendum a la carta de contratación anterior. Pero bastante bien la respuesta. El grupo 3. Profe, Ah, una pregunta con esa misma. ajá. Que, eso yo sí tuve un poco de problemas con la parte de la interpretación de justamente esa sección A28. Entonces, mi pregunta es, digamos, la firma no es lo mismo que hacer una nueva carta, ¿verdad? O si es lo mismo. Otra vez. Es que en el caso, justamente de la pregunta 2, habla de que el auditor decide no firmarla. Ajá. ¿Eso es sinónimo o eso implica, digamos que si, ¿cómo? Es que no sé cómo hacer la pregunta. La parte de la firma no es lo mismo que hacer una nueva. Sí, sí, es sinónimo, sí. Así, lo que dice es, considerando que la firma auditora ha brindado a la compañía el servicio de auditoría financiera por 8 años consecutivos, el socio de dicha firma ha decidido no firmar una nueva carta con los términos del encargo. ¿Ok? Entonces, sí, ahí lo que dice es, que era lo que le decía, bueno, no importa si ha estado 8, 10 o 20 años, pero si es del 2020 para atrás, aunque haya estado 10 años, este 31 de diciembre del 2021 no está contemplado en la carta de compromiso. Entonces, sí o sí tiene que firmar una, ¿ok? ¿Verdad? Tiene que Ajá. firmarla porque la carta probablemente fue por los 8 años anteriores. Y aunque haya estado 8 años en que las condiciones no hayan cambiado, la carta no dice que usted va a auditar 2021. Entonces, sí tiene que firmar una nueva, como lo dijeron los compañeros. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta carta sí hubiese contemplado el 2021, pero hay cambios importantes como se dice aquí, que la compañía vendió el 60% de su capital accionario? Eso ya va a requerir eh, procedimientos adicionales de auditoría. Entonces, aunque lo hubiera mencionado, sí debería ser una deuda. Entonces, se vea, sí tuvieron que haber firmado una carta nueva, porque la carta que se había firmado anteriormente había sido, digamos, del 2012 al 2020. El 2021 no lo contempla, entonces tiene que firmarse una carta nueva. Y aunque hubiera existido una carta, qué sé yo, del 2010 al 2025, ¿verdad? El hecho de que cambien las condiciones, usted debería por lo menos agregar un adendum a ese contrato, porque va a implicar un nuevo alcance o procedimientos adicionales. Ah, ok, sí, entonces era por esos hechos, digamos, de que se vendió el capital accionario y todo eso que se necesitaba hacer otra. Correcto, Ok, perfecto, muchas gracias. con gusto. El grupo 3. La 3 dice, en carta del encargo de auditoría, la gerencia solicita que se incluyera el siguiente párrafo. Con la opinión de estados financieros que se emita, los auditores son responsables de la opinión y de los estados financieros, debido a que la compañía va a darnos el servicio de preparar las notas de los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de la información financiera NIF, por lo que se hace responsable de estas. La administración no se responsabiliza sobre la estructuración de control interno necesarias para la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o error. Se informa que en los últimos años se han detectado una serie de debilidades en el control interno, que las mismas no han sido corregidas, ya que por disminuciones de gastos han tenido que reducir el Departamento de Control Interno. Debido a lo anterior, se aclara que no es responsable del control interno adecuado para que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales. Debe aceptar o no el socio de la firma auditora la inclusión del párrafo solicitado por la gerencia de la entidad auditada,
Y lo que respondimos es que en este caso el socio de la firma auditora se encuentra en todo su derecho de no aceptar la inclusión del párrafo solicitado por la gerencia de la entidad auditada. Esto debido a que el auditor no tiene por qué hacerse responsable de los estados financieros, ya que si bien es cierto, dicha compañía auditora dará el servicio de preparación de las notas de los estados financieros, dichas notas están basadas en la información proporcionada por la compañía y la misma es la principal responsable del control interno que se lleve sobre dicha información financiera. En ese sentido, la NIA 210 establece que si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el cargo de auditoría original, el auditor procederá del siguiente modo: a renunciar al cargo de auditorías, las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permiten, y determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo de informar las circunstancias a otras partes, tales como los responsables del gobierno de la entidad, los propietarios o las autoridades reguladoras. Ok, perfecto. La respuesta es correcta y el tema es que sí, efectivamente, el responsable del control interno, sí o sí, es la administración. Entonces, por supuesto que en la carta de representación no puede decirse lo contrario, que el auditor es responsable del control interno. Ahí lo que dice, por ejemplo, la norma lo que dice es que el auditor puede ser contratado para revisar y dar una opinión sobre el control interno. Aun cuando sea contratado para dar una opinión, no es el responsable del control interno, ¿verdad? Entonces, en una carta jamás se puede poner que el auditor externo o el auditor independiente es responsable del control interno. Ahora, una situación que sí puede dar y que es muy diferente es que la compañía diga que no tiene controles fuertes, ¿verdad? Que ya sea que esta empresa que está empezando o que por la limitación de personal no tiene tiempo para dedicarse al control interno, que eso pasa mucho en la vida real, que la compañía se dedica más a sus estrategias, que lo que le interesa es vender, y entonces el personal le alcanza solo para dedicarse a su giro principal, que es las ventas, generar negocios, y no tiene tanto para el control interno. En ese caso, qué debería hacer el auditor? Bueno, aunque no se tengan los controles internos, en la carta de representación, con mayor razón, la administración debe decir que ella sabe de que la responsabilidad del control interno es de ellos y que a pesar de que se tenga o no la responsabilidad de ellos, ¿qué debería hacer el auditor? Bueno, lo primero es eso, que más bien quede reclaro en la carta de representación de que la administración sabe que el control es su responsabilidad. Y en el caso del auditor, lo que tiene que hacer es, pues obviamente, cero confianza en controles y tendría que hacer mayor cantidad de pruebas a nivel sustantiva. Entonces, para poder mitigar el riesgo, no puede confiar en los controles, sino que tiene que ampliar su cantidad de muestras, ¿verdad? Si iba a ser 10, probablemente va a tener que ser 20 o 30 muestras. ¿Por qué? Porque no hay un control que mitigue el riesgo, entonces tiene que apoyarse en las pruebas sustantivas. Básicamente eso sería. Entonces, no sé si hay consultas y hay observaciones de esta actividad sincrónica. Recuerden que las actividades asincrónicas es para que ustedes se vayan familiarizando con el tema de examen. eh, por un tema de cátedra no es responsabilidad, digamos, no es responsabilidad mía ver las actividades asincrónicas, pero a mí sí me gusta retroalimentarlos y que ustedes vayan entendiendo. Entonces, qué les ha parecido, digamos, que el tema de las preguntas y si han, por lo que he visto en las respuestas, pues sí han atinado en lo que se debe responder, pero se han ido familiarizando con el tema de preguntas y las posibles preguntas de examen? Sí, profe, la verdad a mí me parece súper bien porque de ahí uno practica y como que tiene que leer la NIA y todo, y entonces se va familiarizando más con, sí, con las NIAs y con todo lo que hay que poner en el examen. Sí, y vea que yo entiendo también que las niñas no son tan fáciles de interpretar y estos ejercicios nos permiten por lo menos acercarnos a una posibilidad, ¿verdad? Ya cuando ustedes vean las preguntas de examen, ustedes ya van a estar familiarizados con cómo podría ser las posibles preguntas y entonces les va a facilitar la respuesta. Quedaríamos hasta acá. Igual, si ustedes tienen consultas, saben que me las pueden hacer. Yo no he hecho como horas consulta oficial para el lunes porque nadie me ha escrito, pero si ustedes, inclusive si fuera de lunes, ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir y nos organizamos ya sea para hacer consultas los sábados o los lunes, pero si tienen consulta, entonces no deben de hacerlo y pues entonces nos veríamos, Dios mediante, el siguiente miércoles a la misma hora. Que tengan una linda noche.
Ah, bueno, y no voy, perdón, no voy a pasar lista porque ya antes aproveché para pasar la lista. Ya sé quiénes, me están faltando 2 personas, ya las anoté, entonces no voy a pasar lista. ¿Sí? ¿Quién me iba a decir Profe, algo? Profe. Ajá. ¿en qué momento pasó lista? Sí, yo tampoco me di cuenta. No pasé lista, no pasé lista, sino que cuando ustedes fueron, yo vi quiénes estaban presentes y ausentes. De momento tenía ausente a eh, Eduardo, Eduardo García sigue ausente, ¿verdad? Y Luis Carlos Camacho. Esos dos son las personas que están ausentes. Pero yo estaba acá toda la clase. Bueno, no sé a qué Ah, momento bueno, pasó la lista. está bien, no hay problema, yo lo cambié. Le con Drax ahí. Listo, ya, Luis Carlos, ya lo, entonces tendría solo a Eduardo. Eduardo García Mairena fue el que no ha estado. Profe, ¿Sí? con respecto a los exámenes, más o menos, digamos, la metodología que van a tener, ¿cómo va a ser, Ajá. digamos, de marcar con X o selección No, única o algo así? ¿O será de escribir, digamos? va a ser muy parecidos a como son estas actividades asincrónicas. Ustedes De van a tener que redacción. decir de redacción falso, verdadero y apoyarse en un párrafo de la niña. Ok. Está bien, Que por profe. eso, esa es la idea, digamos, de estas actividades asincrónicas, que ustedes se vayan familiarizando con posibles preguntas de examen. Bueno, listo. Que tengan una linda noche. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Gracias. Con gusto. Buenas noches.